Buenas tardes, mi nombre es Oriol Colet, soy urólogo en Valencia y hoy os presento un caso complejo, un caso difícil de un paciente ya intervenido previamente con una RTO de próstata. Fijaos la cara posterior de la uretra prostática completamente resecada. Aquí tenemos el esfínter y vemos que toda la mucosa está pálida, fibrosa, y como es habitual, la cara posterior está mucho más resecada que la cara lateral, especialmente los apicales, y que la cara anterior. Este caso es interesante porque, a diferencia de otros casos que he ido presentando, era un paciente con un plano muy difícil, muy pegajoso, donde pasábamos sistemáticamente de cortar el adenoma a un plano muy capsular con pequeñas microperforaciones. Es un buen ejemplo de que una próstata de no muy gran tamaño, cuando ha sido operada previamente, nos puede dar un caso complejo y y es fundamental mantener la calma. Vale, como habéis visto, hemos marcado la línea blanca. Además, en este caso, como se ve, el láser nos genera un poco de interferencias, dado que la torre que usamos normalmente estaba siendo reparada. A veces es posible, según qué torre, pues calibrar los settings de la cámara para evitar este efecto, pero en este caso tuvimos que recurrir a una torre secundaria y no hubo posibilidad de hacer ese ajuste. De entrada vemos litiasis en la cápsula quirúrgica, señal de que estamos en el plano adecuado. Pero fijaos cómo la fibra ya se empieza a clavar dentro del tejido y, pese a la presión que ejercemos con el endoscopio, el plano no se separa en pequeñas capas como habitualmente ocurre. Fijaos que poco a poco vamos encontrando un plano capsular, pero el tejido cede poco en relación a la presión que ejercemos. El plano está completamente adherido a la zona periférica. Voy a intentar hacer una incisión de acceso. Vale, vemos el esfínter completamente ya desinsertado, al menos en su parte mucosa. Y poquito a poco vamos a ir avanzando despacio, de una forma ordenada, constante y evitando acumular sangrado. ¿Vale? Fijaos que parece que el plano que tenemos es capsular. Evidentemente, en este caso no vamos a ver en ningún momento el plano bonito, ese plano que se despega solo, pero al final es cuestión de buscar un plano donde el tejido que dejamos sea blanquecino, palescente, liso, cosa que nos indica que ya estamos en la zona periférica. Seguimos avanzando por este lóbulo izquierdo, el plano lateral, y ascendiendo progresivamente, siempre con ojos a la mucosa del esfínter y con control de la profundidad para evitar dañar el esfínter y comprometer la continencia precoz. Fijaos cómo, pese a la presión, la fibra se acaba clavando y cortando porque el tejido es mucho más duro. Pero bueno, vamos a intentar ir ganando movilidad y mantener un campo limpio que nos permita ver bien aquí las referencias visuales, que van a ser muy importantes durante todo el caso. Empezamos ahora con el lóbulo derecho del paciente, izquierdo de la pantalla.
y vamos a intentar ser coherentes con el plano. Bueno, aquí parece que el plano se nos va abriendo, pero fijaos que las fibras prácticamente no se tensan. Estamos avanzando despacio, pero de una forma ordenada. Y mira, aquí se ve muy claro como el lóbulo izquierdo ya está completamente luxado, al menos en su porción apical, y en cambio el lóbulo derecho izquierdo de la pantalla todavía está completamente adherido. Vamos a buscar este plano. Fijaos cómo aquí parece que en esta parte apical es muy probable que la RTU no se haya ni acercado y por lo tanto, pese que el paciente haya generado una reacción inflamatoria severa después del primer procedimiento, no se ve tan afectado el plano. Veis que sí que se ven un poco las fibras con la dirección habitual, esas flechas. Voy a intentar hacer la incisión de acceso. Pero aún así está siendo difícil acceder a esa porción de la próstata. A veces en este tipo de canales, de medios de comunicación, solo queremos enseñar esos casos bonitos donde la próstata se nuclea con una gran facilidad y vemos como la técnica es muy rápida y efectiva. Pero también es importante enseñar los casos complejos donde supone un reto para cualquier cirujano enfrentarse a próstatas pues, no tan agradecidas y que hay que luchar para que los resultados sean igualmente buenos como en esos casos fáciles, bonitos y rápidos. Ahora fijaos como aquí sí que parece que hay regiones donde vemos un plano agradecido y aquí en esa cara un poquito más anterior parece que sí que se nos va marcando la línea de disección que andábamos buscando. Vamos ascendiendo progresivamente y como siempre paso atrás y buscamos montarnos en el ápex para acabar de desinsertar el esfínter. Aquí nos queda todavía un flap mucoso en las 12, vamos a cortarlo progresivamente y de esta manera nos permitirá acceder directamente a la cara anterior. Fijaos que pese a ser un plano un poco más dificultoso, llevamos menos de 10 minutos de nucleación y prácticamente el esfínter está desinsertado. No tenemos apenas sangrado y pese a la interferencia que nos genera el láser en la torre endoscopia, la visión sigue siendo muy buena. Muy bien, vamos a seguir con la cara anterior y a ver si conseguimos unir ambos planos laterales para dar por desinsertado todo el esfínter y empezar a avanzar por la cara anterior. Fijaos que aquí vemos el adenoma un poquito carbonizado. Probablemente esa reacción de quemado de ese tejido negro se ha producido cuando la fibra se ha quedado atascada al inicio de la disección. Vale, fijaos que aquí es un poquito profundo el plano. Parecía que todavía nos quedaba adenoma enganchado, pero enseguida hemos visto un poco de grasa y por lo tanto hay que
cambiar un poco el plan de ruta y pegarnos más al adenoma, aunque ello implique dejar un poquito de tejido enganchado en la cápsula. Este procedimiento no solo tenemos el objetivo de ser radicales para evitar recurrencias, sino también de ser seguros. Sabemos que una perforación superficial y de bajo tamaño no nos va a generar problemas en el postoperatorio. De hecho, este paciente se puede ir a casa sin sonda. Pero es importante detectarlas pronto para evitar hacerlas más grandes. Fijaos que ahora ya tenemos toda la circunferencia del adenoma disecado y vamos a buscar adelantar los planos laterales y anterior e ir ganando movilidad progresivamente hasta llegar al cuello vesical. Es habitual que en estos casos de pacientes ya operados, a medida que avanzamos en la disección hacia vejiga, sea más complicado encontrar el plano, porque si lo pensamos, en la resección transuretral de próstata habitualmente se quita más tejido cercano al cuello vesical. Digamos que la técnica clásica consistía en liberar toda la zona adyacente al cuello vesical, incluso cuando estaba en mi periodo de formación en la FEA Valencia había algunos urólogos senior que recomendaban dejar los lóbulos apicales para preservar la continencia. Muy bien, vamos a seguir por la cara anterior y a buscar ir avanzando poco a poco de una forma ordenada en un único plano. Es curioso cómo después de formarse en la nucleación de próstata con láser, cómo te cambia la perspectiva cuando te enfrentas de nuevo a una resección transuretral de próstata. Esas referencias anatómicas cambian completamente y uno tiende a ser mucho más agresivo aunque use una técnica que por sus características acaba siendo siempre menos radical que la nucleación. Muy bien, parece que ya nos estamos acercando. Como os decía, en este tipo de casos donde vemos que ya el plano es difícil en la parte más cercana al veromontanum. Vale, fijaos. Aquí volvemos a entrar en un territorio demasiado profundo y por lo tanto lo que hay que hacer es irnos a otra zona e intentar pegarnos al adenoma en la región donde vemos una cápsula más fina o incluso una pequeña perforación. Fijaos que el adenoma está completamente adherido a la región periférica, que además es francamente delgada. Pero bueno, no nos desesperamos, seguimos avanzando. Os fijáis que aquí tenemos adenoma amarillo arriba y abajo una cápsula muy fina. Este es el escenario más complejo porque tenemos que ir fabricando nosotros el plano con mucha calma y mucha precisión para quitar el máximo tejido posible, pero mantener una cápsula íntegra sin perforaciones. ¿Vale? Aún así, fijaos que nos vamos al esfínter y está completamente desinsertado y conservado con su mucosa.
Vamos a volver a colocar la fibra y poquito a poco vamos adelantando. Muy bien. Veis que el plano sigue ordenado, que aunque nos cueste adelantar, pues sabemos en todo momento dónde estamos y hacia dónde queremos dirigir nuestro plano de nucleación. Fijaos que aquí vuelve a ser un poco profundo. Y fijaos como la fibra prácticamente se clava, está cortando todo el rato porque las fibras de adenoma no se separan de la cápsula. Por lo tanto, sistemáticamente tenemos que cortar y que usar la fibra mucho más cerca del tejido. Las burbujas del Olmium no consiguen abrir ese plano porque es prácticamente inexistente. ¿Vale? Fijaos, el territorio más profundo estaba la cara anterior, hemos corregido y ahora sí que ya tenemos la apertura vejiga correcta. Y por lo tanto ya solo nos queda seguir. Ahora aquí estaba la región más profunda que nos habíamos desviado del plano y vamos a intentar pues desde el territorio seguro, que es la apertura vesical que ya hemos hecho, ir corrigiendo e incluso dejar una lámina de tejido encima de esa región más profunda para que la cicatrización sea buena y rápida y no tengamos una extravasación significativa durante el posoperatorio. Muy bien, vamos coagulando los pequeños vasos. En este caso no hemos encontrado prácticamente arterias. Mucha fibrosis, pero poca vascularización. Y seguimos poco a poco, vamos adelantando, generando nosotros el plano. ¿Veis que es lo que os decía? A medida que vamos acercándonos al cuello, cada vez cuesta más avanzar y el plano es más dificultoso. Aquí tampoco se nos separa. Ponemos el endoscopio para abrir el plano, pero apenas hay movimiento del tejido. Y tenemos que dejar que sea la fibra que nos va cortando el tejido siguiendo la dirección de las referencias anatómicas. Tenemos los meatos lejos, afortunadamente, y por lo tanto estamos tranquilos que es muy difícil que se produzca una lesión de los mismos. Muy bien, seguimos buscando avanzar nuestro plano, que como veis se va complicando cada vez más esa disección. En condiciones normales estaríamos a punto de terminar la nucleación, pero como os digo, este no es un caso bonito ni fácil. Pero por ese mismo motivo creo que merece la pena compartirlo e ir pues enseñando cómo fui resolviendo cada situación a medida que ocurría.
Seguimos generando, corrigiendo aquí el plano en la cara lateral para evitar aumentar el tamaño de esa región profunda, que no tiene sangrado, que no va a tener ninguna repercusión, pero que si no corregimos ese plano, sí que se nos pueden complicar las cosas y dificultarnos tanto la morcelación como el postoperatorio. Vale. Vamos a intentar movilizar un poquito más el adenoma. Aquí parece que el plano sí que es un poco más franco, un poco menos fibroso y automáticamente, ¿veis? Nos pegamos al adenoma para dejar tejido en la cara lateral e ir apartándonos de ese territorio profundo. Vale, fijaos que en esta situación, donde estamos intentando corregir el plano, sí que utilizamos el gatillo, el Kunz, para distanciarnos un poquito de la zona de trabajo y que la fibra entre en contacto directamente con el tejido. De esta forma evitamos discurrir por el plano de menor resistencia, que en este caso sería demasiado profundo, y tenemos la capacidad de generar un plano nuevo a voluntad, ¿vale? Simplemente apuntando y cortando el tejido en vez de disecar. Esto cambia un poco la dinámica habitual, donde lo que queremos es exponer las fibras y por lo tanto siempre trabajamos sin tocar el tejido, porque lo que queremos es que la burbuja nos diseque, y mucho más cerca con el endoscopio porque queremos generar tensión en las fibras del tejido. ¿Vale? Fijaos que estamos aproximadamente a las 7. El adenoma ya está definido en todo su plano lateral. Y ahora tenemos que abordar esta región fibrosa de la cara posterior, que ya sabemos por el aspecto que tenía desde la uretra que no va a ser una disección sencilla y que va a requerir paciencia y probablemente la corrección del plano en varias ocasiones. Fijaos que aquí hemos visto una pequeña litiasis, lo cual nos indica que estamos en la región correcta, y en la cara posterior estamos consiguiendo un plano razonablemente capsular, sin dejar adenoma, y razonablemente agresivo, sin llegar a dejar una cápsula demasiado fina, hacer una disección demasiado profunda. Vale. Nos encontramos a las 6 horarias, seguimos adelantando, parece que en este lateral sí que se está dejando. Si os fijáis, habitualmente en esta zona el plano discurre de una forma sencilla, pero lo dicho, en este caso vamos a tener un plano dificultoso por la cirugía previa y por lo tanto no nos podemos precipitar. Muy bien, vamos a seguir avanzando por el plano lateral izquierdo del paciente también. Y fijaos que, pese a que el plano es complejo, tenemos un solo plano y lo podemos ir siguiendo, aunque sea despacio, aunque sea cortando, aunque sea con dificultad, pero en ningún momento perdemos las referencias anatómicas y el orden en la cirugía. Por otro lado, como veis, no hay ningún tipo de sangrado y por lo tanto estamos ante una cirugía ordenada y segura. Si en este momento hubiera cualquier problema, imaginaos que pues tenemos un problema con el láser, tenemos que parar cualquier incidencia que puede ocurrir en este tipo de pacientes, es tan fácil como poner una sonda y volver otro día a terminar el trabajo. Muy bien, seguimos avanzando
Ya estamos prácticamente a las 4 horarias. Intentaremos avanzar hasta las 5 para poder ya luxar el adenoma y terminar la nucleación. Aquí estoy corrigiendo un poquito el plano porque parecía que podíamos eliminar un poquito más de adenoma. En cualquier caso, estamos siendo aceptablemente radicales y consiguiendo el objetivo fundamental, que es que el paciente quede bien desobstruido y que una recidiva sea improbable. Vale, fijaos que aquí volvemos a tener un plano demasiado profundo. No pasa absolutamente nada, vamos a seguir movilizando el adenoma tranquilamente y buscando una zona que esté un poquito más libre. Bueno, aquí ya dejamos por superada la región profunda de la cara lateral izquierda y seguimos prácticamente ya en el cuello. Si os acordáis al principio del vídeo, el cuello está francamente fibroso y ahora lo que vamos a hacer prácticamente es cortar esas fibras. Aún así, fijaos la cantidad de adenoma que quedaba en la cara posterior, pese que inicialmente parecía que estaba completamente resecado. Aquí ya tenemos un plano capsular que se ve mucho más blanquecino y vamos a unirlo con el plano que llevamos en la cara posterior para ir adelgazando progresivamente el pedículo. Es una buena idea cuando el plano es complejo adelgazar el pedículo no solo desde la cara posterior sino también desde el lateral, porque nos permite cierta visión y cierto control, y sobre todo cuando tenemos un cuello muy fibroso, posquirúrgico, nos ayuda a mantener el mismo plano, la misma profundidad en esa región subtrigonal donde es fácil generar una perforación y además que nos dé problemas, tanto a la hora de morcelar como en el sondaje. Ahora fijaos que aquí prácticamente ya tenemos todo el adenoma levantado y un plano francamente capsular en la región subtrigonal. Ya hemos pasado las 6 y estamos prácticamente llegando al otro lóbulo. Vale, aquí estoy intentando corregir un poquito el plano, ser un poco más agresivo, sabiendo que el margen es estrecho porque la cápsula está muy adherida. Fijaos aquí, ya nos hemos pasado otra vez. Es un poco profundo, pero insisto, el objetivo es detectar esas microperforaciones al inicio para evitar que aumente su tamaño y puedan generar alguna repercusión en el transcurso de la cirugía. Hay que ser conscientes de que estamos trabajando con un aumento de 20 veces, con lo cual esa perforación que nos parece que nos ocupa un tercio del campo, incluso un campo, sigue siendo francamente pequeña en la escala real. Vale, aquí va a ser importante corregir de nuevo el plano. ¿Vale? Fijaos que disparamos de nuevo el elemento de trabajo para dibujar cortando el plano en vez de disecar, ya que una vez tenemos esa debilidad en la cápsula, si intentamos
exponer las fibras presionando con el endoscopio, lo que vamos a conseguir es ir por el camino de menos resistencia, que es esa misma debilidad. Vamos a intentar abordar esa región desde otro ángulo. Para ganar centímetros, ganar visibilidad y poder quitar el máximo volumen de adenoma sin meternos debajo del trígono. Fijaos que prácticamente estoy cortando porque el tejido es francamente fibroso. Aún así, pese a la guerra que nos está dando esta cara posterior, llevamos media hora de nucleación, un tiempo muy razonable. Teniendo en cuenta la situación y el volumen de adenoma que vamos a nuclear. Estamos sistemáticamente buscando el ángulo donde sea más sencillo movilizar ese adenoma y evitar aumentar el tamaño de esas microperforaciones. Vale. Parece que en este lateral está un poquito más sencillo y hemos dejado atrás la debilidad que hayamos generado previamente. Ponemos de nuevo el endoscopio con la fibra al revés, con la fibra a las 12, y parece que hemos conseguido superar esa región. Con mucho cuidado vamos a seguir avanzando y buscando nuestras referencias, que en este caso ya es la salida de la vejiga en ambos lados. No tenemos prisa, buscamos siempre mejorar la situación milímetro a milímetro y le vamos ganando terreno al adenoma. En esta región parece que ya estamos soltando el adenoma de la mucosa vesical y nos vamos a llevar con nosotros estos pequeños adenómeros que en un futuro podrían llegar a ser obstructivos. Fijaos, en este adenómero tenemos la barra clara y el meato conservado. Y lo que voy a hacer es, por encima del lóbulo medio, ir cortando esa mucosa para que nos deje pasar y podamos seguir disecando desde la cara lateral. Fijaos que solo nos quedaba ese pequeño pedículo, ¿vale? Siempre que vemos un vaso, por pequeño que sea, nos lo hacemos con él de una vez y así conservamos la visión que en este momento tanto necesitamos. ¿Vale? Se nos ha abierto un poquito más el plano posterior. Vemos aquí unos attachments bastante claros. Y sin ningún tipo de prisa vamos disecando progresivamente el adenoma en su cara posterior. ¿Vale? Fijaos que poquito a poco vamos encontrando las regiones que todavía están adheridas a la cápsula y con mucho cuidado, sin ejercer mucha presión en el plano para evitar
que esas microperforaciones nos crezcan, vamos cortando el tejido y consiguiendo ganar milímetros. Este lado prácticamente está ya luxado. Vale, fijaos que nos queda muy poquito adenoma dentro de la cápsula y vamos a intentar soltarlo y acabar con esta fase de la cirugía. Incluso en el territorio ya mucoso vemos como el plano es completamente fibroso y pese a que vamos cortando el adenoma con la fibra, prácticamente no se nos mueve el adenoma. Vale, parece que ya hemos conseguido soltarlo. Nos queda muy poco tejido. Y seguimos sin sangrado, con un plano ordenado. Ahora ya solo es cuestión de unir esas dos referencias, que son las salidas a la vejiga, y volcar completamente el adenoma, ¿vale? Siempre respetando ambos meatos para evitar problemas futuros. Muy bien. Pues hasta aquí la nucleación. Fijaos cómo apenas tenemos sangrado. Tenemos esas regiones más profundas, pero que una vez dejamos de hacer presión sobre la cápsula, todavía se vuelven de menor tamaño y desde luego no nos van a generar ningún tipo de problema. De hecho, este paciente se fue al día siguiente sin sonda a su casa y orinando sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer un poquito de coagulación. Esa mucosa en torno al velo siempre pues nos puede dar algún pequeño sangrado. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de algo mínimo. Simplemente queremos una morcelación tranquila y sin incidencias. ¿Vale? Vamos a revisar. Fijaos la mucosa del esfínter. Está totalmente conservada. Y esa región más profunda es francamente pequeña, no hay sangrado. Muy bien, vamos a morcelar. Vamos a empezar la morcelación. Como veis, el fluido de irrigación está completamente cristalino. La visión es excelente. Y nos voy a poner la morcelación entera, pero fueron aproximadamente unos 5 minutos, completando por lo tanto la totalidad del procedimiento en unos 45 minutos, que es algo muy razonable tanto para la dificultad del caso como para el tamaño de la próstata. Nos vemos en otros vídeos, muchas gracias por vuestra atención y podéis visitar mi página web para más información sobre la cirugía o para agendar una visita. Un saludo.